En el video anterior vimos que Cristo sufrió y murió para proveer a nosotros la base para nuestra justificación. Hoy vamos a ver que Cristo también sufrió y murió para hacer la obediencia que se convierte en nuestra justificación. ¿Ya? Y para eso vamos a ver o vamos a utilizar cuatro textos dentro del Nuevo Testamento, los cuales nos dice lo siguiente el apóstol Pablo. En Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre, hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Romanos 5:19 dice lo siguiente, Pablo: porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, hasta hablando de Adán, así también por la obediencia de uno, hablando de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Segundo de Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Filipenses capítulo 3 versículo 9 dice lo siguiente: en Cristo ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Entonces, la justificación no es simplemente la cancelación de nuestra injusticia, sino que la justificación es también el traspaso a nosotros de la justicia de Cristo. No tenemos nosotros una rectitud que nos ponga o logre colocarnos a bien con Dios. Lo único que un cristiano puede decir ante Dios es: no entiendo mi propia justicia, la cual es por la ley, sino la que es por la de Cristo. Esa es la que yo entiendo. No es mi justicia, es la de Cristo. Eso es lo que yo entiendo. Entonces es la justicia de Cristo la cual Dios nos traspasa a nosotros, lo cual quiere decir que Cristo cumplió con toda justicia perfectamente, lo cual que esa justicia Dios la toma en cuenta y la hace nuestra cuando nosotros confiamos en Cristo. ¿Ya? Nosotros somos ahí contados como justos. Por lo tanto, Dios mira la justicia de Cristo en nosotros y nos declara justos por medio de la justicia de Cristo. Así pues, hay dos razones por las que no es abominable para Dios justificar al impío, como vimos en el video anterior. Primero, la primera de estas razones es que la muerte de Cristo pagó la deuda de nuestra injusticia. ¿Ya? Pero la segunda razón es que la obediencia de Cristo fue la que nos proporcionó la justicia que nosotros necesitábamos para ser justificados delante del tribunal de Dios. Las demandas de Dios para entrar en la vida eterna eh, no son meramente que nuestra justicia sea cancelada, sino que nuestra perfecta justicia se establezca por medio de la justicia de Cristo y no la nuestra. Por lo tanto, el sufrimiento y la muerte de Cristo es la base de ambas justicias, tanto la de Dios como la de nosotros. La de Cristo, perdón. Entonces, su sufrimiento es el sufrimiento que nuestra injusticia merecía. El castigo que Él recibió es el castigo que nosotros merecíamos. El pago de esta consecuencia lo recibió Él y no nosotros, cuando deberíamos haber sido nosotros y no Él. Por lo tanto, esta injusticia, como les decía, era la que Él no merecía. Lo que Él recibió fue algo injusto, pero justo a la vez. Porque Isaías dice: Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. Pero su sufrimiento y transgresiones fueron lo que le dieron muerte, pero también fue el clímax y la consumación de la obediencia que llegó a ser la base de nuestra justificación. El hecho de él haber sido obediente en la cruz
es el clímax o es el punto en el cual Dios se siente totalmente satisfecho en su justicia, lo cual con- es consumado en la obediencia de Cristo, lo cual entrega justificación. Es justificado usted delante de Dios por medio de la obediencia de Cristo. Por lo tanto, es nuestra base la justificación de Cristo. El sacrificio de Cristo debe ser nuestro punto central. Debe ser, debe ser establecido dentro de nuestro corazón al momento de ver a Cristo. Entender que su justicia es la que nos hace justos a nosotros. Por lo tanto, el apóstol Pablo también en Filipenses 2 dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A ese grado llegó su obediencia, a ese grado llegó el sometimiento a Dios y a ese grado también llegó la muestra de su amor, siéndose obediente y obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino que muerte de cruz. Su muerte, sabemos, fue el pináculo de su obediencia. Fue el punto más alto, fue a la vez el punto más alto, pero también lo más bajo. Él se humilló hasta lo sumo, pero también fue enaltecido hasta lo máximo, en la obediencia. A esto es lo que la Biblia se refiere también cuando dice que por la obediencia de uno, los muchos fuimos constituidos justos. Solo por uno, solo por Cristo nosotros hemos llegado a ser justificados delante de Dios. Por lo tanto, la muerte de Cristo es la base de nuestro perdón y también es la base para nuestra perfección. Porque por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Pero ¿qué quiere decir esto? De que Dios hizo que el Inmaculado Cristo fuese hecho pecado. Lo que está diciendo es que quiere decirnos que esto de que Dios hizo de tomar a Cristo como una persona inmaculada, hizo que a nosotros fuera imputado nuestro pecado sobre él, y sobre esta base es lo cual se convierte a nuestro perdón. Esta justicia aplicada en Cristo es a lo que nosotros nos otorga el perdón. Y nosotros por medio de la fe vamos a Cristo, nos arrepentimos, confesamos que la obra que Él hizo es por medio para obtener nuestra salvación, por lo cual por medio de la fe recibimos la imputación de su justicia sobre nosotros. Dios ya no nos ve a nosotros, Él ve a Cristo. Cristo es quien se interpone por nosotros. Pero ¿qué significa entonces que nosotros, que somos pecadores, llegamos a ser justicia de Dios en Cristo? Quiere decir igualmente que la justicia de Cristo se toma como nuestra. Y es por eso que Él es nuestra perfección. Porque por medio de su justicia nosotros vamos siendo perfeccionados. Es a través de su Espíritu que Él obra en nosotros y se va manifestando paulatinamente dentro de nuestro caminar y dentro de nuestro avance, dentro de nuestra vida, como hijo de Dios por medio de la fe. Y gloria sea a Cristo por lo que logró el sufrir y morir. Porque al sufrir y morir logró el perdón de nuestros pecados y a la vez proporcionó también nuestra justicia. No solamente nos otorgó justicia y perfección, sino que también nos dio el perdón de nuestro pecado, lo cual para nosotros era algo imposible de poder cumplir delante de la justicia de Dios. Quedamos cortos con nuestra justicia. Quedamos cortos porque no podemos lograr justicia delante de Dios por nuestras obras. Nuestras obras están contaminadas, manchadas por el pecado. Por lo tanto, debía hacerlo alguien que fuese santo, puro, sin manchas, sin pecado. Y por eso fue Cristo que murió y sufrió en la cruz por nosotros, para proporcionarnos su justicia a nosotros. Por eso debemos admirar a Cristo y debemos atesorarlo y debemos confiar en Él por este gran logro, el cual para nosotros era imposible de poder lograr. Por eso Pablo dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, ahora también por la obediencia de uno, los muchos que eran constituidos pecadores, ahora los muchos son constituidos justos, por su justicia y no por la nuestra. Que el Señor les bendiga.